de la mañana, perdón, 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana 35 minutos, ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el doctor Ismael Quintana. Él es docente constitucionalista y permanentemente es consultado por los medios sobre temáticas constitucionales, también legales, etcétera. Doctor Quintana, ¿cómo le va? Buenos días, los saludamos. El periodista Alcides Montilla también está con nosotros, mi compañero Julio Ayala, y ya mismo se va a incorporar también el director del programa, Andrés Mendoza. ¿Cómo está, doctor Quintana? Buenos días. Buenos días, don Alcides, un abrazo para usted, para don Julio, por supuesto, para quienes nos están también escuchando y mirando, de ser el caso, a través de Atalaya. Doctor, este tema de la fiscal Salazar, ¿verdad? En la Asamblea, preferentemente en el CAL, respecto a este juicio político que se suspendió, muchos tienen dos opiniones. Primero, que tenía que haberse producido el juicio político, punto uno. Y punto dos, que por su estado de embarazo tenía que haberse cerrado definitivamente el juicio. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada, ¿verdad? Aparte de los 9 meses de embarazo, tiene el año de lactancia, o sea, año y medio. Y ella, la fiscal, termina su mandato en el mes de abril del próximo año. O sea, no hay para nada, porque a una mujer en estado de embarazo y en situación de lactancia no puede ser objeto de ninguna destitución, ni de expulsión, ni de salida de su trabajo. Entonces, en esas condiciones, yo le pregunto, la resolución más centrada por parte de la legislatura hubiese sido: se termina el juicio, ya no hay juicio y punto. Quiero su opinión, doctor. A ver, yo pienso que el Consejo de Administración de la Legislatura obró mal el día viernes pasado, y se lo voy a decir por qué. Yo comparto la segunda posición que usted maneja. Primero, yo creo que el CAL, respecto del juicio político en general, digamos, esto estoy hablando de manera general respecto del procedimiento, ¿no? Claro. El CAL solo tiene una competencia cuando se trata de los juicios políticos de los funcionarios enunciados en el artículo 131 de la Constitución, entre los cuales, por supuesto, está aquella persona que ejerce el cargo de fiscal general del Estado. Y la atribución del CAL se limita a calificar a trámite los juicios en el evento que estos cumplan con los requisitos formales que establecen o que exigen tanto la Constitución como la Ley de la Función Legislativa. Una vez que se adopta esa decisión, si es que el juicio político es calificado a trámite, el tema pasa a manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ¿no es cierto? Quien tiene que arrancar la etapa de sustanciación. Entonces, por ahí, claro, el presidente de la Asamblea ha tratado de justificar la toma de esta decisión sobre la base de un dictamen emitido por el Procurador General del Estado, donde el procurador, no tengo yo claro porque el dictamen ni siquiera se ha hecho público, pero donde el procurador tendrá que, habrá interpretado alguna norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero finalmente, como resultado, el criterio del procurador es que el CAL sí podía suspender el juicio político. Pe- pe- Ahora, pe- ¿por qué yo? ¿Por qué? doctor, Dígame. lo interrumpo. Mire, el procurador puede, a través de una consulta que le haga a la Asamblea, puede pronunciarse. No es la Asamblea la que elabora las leyes, no es la Asamblea la que en un momento determinado puede resolver cualquier inquietud de tipo legislativo. ¿Por qué le pide al procurador? A ver, varias cosas. La primera, sí, cierto es que el intérprete auténtico de la ley es el legislador, La por supuesto, Asamblea. y eso está prácticamente establecido de modo expreso en la propia Constitución, en la Ley Claro. Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, imagínese lo que hubiese sido que para resolver este dilema de suspender o no el juicio político, la Asamblea hubiese tenido que iniciar un proceso de formación de ley, porque el legislador interpreta la ley a través de leyes interpretativas. Y eso es todo un procedimiento ordinario de formación de la ley
que seguramente habría tardado mucho más tiempo, del que incluso tardaría ya el tiempo que le resta a la fiscal general del Estado para concluir su periodo constitucional con normalidad. Entenderé yo que por esa razón entonces el legislador esta ocasión decidió recurrir al criterio del procurador. Ahora, cuando yo digo que es el intérprete auténtico, no estoy diciendo que es el único intérprete de la ley. El La Procurador Corte General también. del Estado, sí, efectivamente, la Corte y cualquier funcionario público es un intérprete de la ley. ¿Ya? Y entre otros intérpretes reconocidos por la Constitución respecto de las leyes está el procurador. El procurador tiene la facultad de absolver dudas o consultas respecto a la inteligenciación o aplicación de la ley cuando hay por parte de una institución estatal una duda sobre el alcance, el sentido de una disposición jurídica infraconstitucional. Eso sí, el procurador no tiene atribución para interpretar la Constitución, pero sí es una suerte de intérprete administrativo de la ley. Así que en ese sentido, digamos, ninguna discusión desde mi punto de vista. A mí más, porque yo he tratado de conseguir el dictamen del procurador, porque la duda que yo tengo es qué norma interpretó. Porque una regla básica de interpretación en materia jurídica es que uno interpreta lo que está escrito, no lo que no está escrito. Y el dilema al que se enfrentaba el procurador en este caso, y la Asamblea Nacional también, por supuesto, como lo reconoce la propia fiscal general del Estado en su video donde anuncia su estado de embarazo, es que no existe una regla jurídica escrita que determine si procede o no procede la suspensión. Pero bueno, más allá de eso, yo por qué creo que el CAL no tenía solo que limitarse a la suspensión del juicio político, sino lo que usted decía. La Asamblea Nacional en pleno debía adoptar una resolución archivando este juicio político. ¿Por qué razón? Porque al producirse el estado de embarazo de la fiscal general del Estado, las reglas del juego cambian según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en esto ha sido unánime al menos desde el año 2020, donde la Corte ha dicho que de modo general a las funcionarias públicas de las cuales se conoce que están en estado de embarazo o en periodo de lactancia, no se las puede desvincular de sus cargos sin importar la condición, naturaleza o denominación del cargo que ocupan, mientras están en estado de embarazo y hasta que concluye su periodo de lactancia. En Pero blanco esa y opción negro, no la mis ha queridos perdido la amigos. fiscal. La fiscal no ha perdido esta opción de reclamar en caso de que la destituya, de que no lo puede hacer la Asamblea. Sí, efectivamente, y por eso a mí me parece que esta decisión del CAL hay que tomarla con pinzas. A mí me parece que además el CAL ha hecho algo que la fiscal no ha pedido, porque hasta donde yo sé y lo que yo pude ver en el video que la fiscal cuelga en sus redes sociales, lo único que la fiscal dice es, le anuncio al país que estoy en un estado de embarazo, le anuncio al país que ese embarazo naturalmente puede generarme un riesgo, es lo que al menos incluso el presidente de la Asamblea nos ha dicho, y le anuncio al país que yo lo único que quiero es que ese juicio político se lleve a cabo con la menor carga de estrés posible, más allá del que ya me genera el ejercicio del cargo propio de fiscal general del Estado. Si yo no puedo entender ese video, no sé si ustedes entendieron igual que yo, tal vez, pero la fiscal a mí me parece que jamás le pide a la Asamblea Nacional la suspensión del juicio político, solo le dice que lo hagamos dentro de los márgenes de la tranquilidad, del respeto y de la menor carga de estrés. Resulta que es el presidente de la Asamblea el que le consulta al procurador si es que cabe la suspensión. Y el procurador le ha contestado afirmativamente y sobre la base de eso se toma una decisión como la que ya sabemos. Ahora, yo lo Doctor, que digo es, sí, por qué a mí me preocupa? Perdón que se lo diga, don sí, Alcide. sí, sí, Porque sí, claro, el juicio político no ha sido archivado. El juicio político solamente está detenido mientras, suspendido. ha dicho el CAL, mientras el riesgo o la amenaza de un embarazo riesgoso se desvanece. Entonces quiere decir que de aquí en, qué sé yo, 2, 3, 4 meses, ese juicio político se va a retomar, pero resulta que la situación de salud y de embarazo de la fiscal general del Estado no va a desaparecer, pues en 3, 4, 5 meses. No, Un pues embarazo, y lo sabemos todos, dura 9 meses, y después de esos 9 meses viene todo un periodo de lactancia, pues del cuidado que 12 tiene que dar meses. la madre a su hijo, ¿no es cierto? Y que además son derechos que están reconocidos en nuestra legislación. Entonces, en blanco y negro, si es que la Asamblea Nacional fuese respetuosa
realmente de los derechos de la madre embarazada y del que está por nacer, la decisión correcta que debió haber adoptado el Pleno, no el CAL, el Pleno de la Asamblea Nacional, aplicando directamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que insisto, mis queridos amigos, proscribe separar de su cargo a una funcionaria pública en estado de embarazo o en periodo de lactancia, sobre la base de esa jurisprudencia que se supone integra el bloque de constitucionalidad. Lo que debió haber pasado es que el Pleno se reúna, adopte una decisión y se archive el juicio político, porque en este momento el juicio político ya no es viable por la condición de embarazo de la fiscal. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ismael Quintana. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Quintana, muy buenos días, un gusto de saludarlo. Dígame una cosa, yo he venido sosteniendo que la ley orgánica de la función legislativa es una ley totalmente retrógrada. Esto de hacer juicios políticos cuando el funcionario ya no está, cuando ha pasado un año de funciones, cosas que a la hora de la verdad solamente sirven para una censura que lo único que te permite es que esa persona no ejerza cargos públicos durante 2 años. A la hora de la hora al país no le va ni le viene. Yo recuerdo, y a lo mejor usted era muy joven, cuando yo fui legislador allá en los años 80, los juicios políticos eran prácticamente de inmediato. Uno pedía la autorización para hacer un juicio político y en 15 días prácticamente estaba el juicio político a funcionarios en funciones, disculpe la cacofonía, funcionarios que estaban ejerciendo el cargo y se podía hasta destituirlos del cargo y se lograba con eso, por ejemplo, sanear la administración pública. Pero ¿qué se gana, doctor, por ejemplo, si ahora a la señora fiscal se le posterga el juicio político para cuando ella deje de estar embarazada, deje de tener el tiempo de lactancia, es decir, después de año y medio, un año? ¿Qué se ganará con ese juicio político? ¿Habrá alguna cosa que al país le interese? A ver, es que yo creo que ese juicio político nació muerto, don Julio. Es decir, además de la situación de embarazo, que naturalmente a todos nos tomó por sorpresa, me parece que esto fue el día jueves, viernes, no me acuerdo que se hace este anuncio, es que en el fondo, este juicio político que plantea el correísmo contra la fiscal no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si uno revisa la primera de las 2 acusaciones constitucionales, en la primera no hay causal. Es decir, fíjese usted que lo que le están diciendo a la fiscal es que le enjuician políticamente por haber desempeñado sus funciones, cuando la causal constitucional es incumplimiento de funciones. ¿Ah? Ahora, ¿por qué le digo que además me parece que este juicio político nació muerto? Porque nace sin pruebas, al punto de que en el camino el correísmo ha tenido que intentar, afortunadamente han fallado, conseguir prueba de cargo para forzar un juicio político que ellos saben que constitucionalmente no procede. Vea lo que pasó hace 8 días en la Comisión de Fiscalización. A mí me parece que esa suerte de trampa o de cascarita de plátano que la legisladora Aguirre le quiso tender a la fiscal general del Estado tenía una finalidad, y la finalidad era, en lo procesal, apartarla del cargo del caso Metástasis, porque claro que se hubiese dicho por parte de los procesados, la fiscal general tuvo contacto con uno de los vinculados al proceso, la vamos a recusar, ¿no es cierto? Afortunadamente la fiscal no cayó en eso, pero además me parece que dentro de todo esto se ha querido ir agregando pruebas para forzar el juicio político. Entonces ahora ya no es el tema de INAPapers, ya no es el asunto León de Troya o caso Encuentro, ya no es el asunto del caso Cúpula Policial y otros casos más que le recriminan a la fiscal en la primera acusación constitucional. Ahora ha sido el asunto de esta, entre comillas, y supuesta relación sentimental que ella habría tenido, así dice al menos el señor Aliaga, con este prófugo de la justicia, los supuestos chats que este señor dice tener y que no los ha presentado acá en Ecuador. Ahora el tema es que el caso Encuentro, que se demora, que no hace las acusaciones pronto, es decir, cada vez le vamos cambiando las imputaciones con la finalidad de forzar un juicio político. A la larga sabemos que lo que ha pretendido el correísmo con este juicio político es solamente poner en marcha un plan de venganza con una de las pocas funcionarias públicas que les ha hecho frente y que ha tenido, a través del ejercicio de sus funciones, la posibilidad de desmantelar
la corrupción de los 10 años del gobierno correísta. A mí me parece que, digamos, la cosa va por ahí. Entonces, por supuesto, don Julio, que en estas condiciones, yo pienso que ni al correísmo le interesará después de 2025, abril, que es concretamente cuando concluye el periodo de funciones de la fiscal. Al correísmo tampoco le interesará impulsar ya ese juicio político. Entonces, en blanco y negro, sí, nuestra ley orgánica de la función legislativa en esto es muy mal hecha. Yo también no le encuentro el sentido de que usted enjuicie políticamente a un funcionario que ya no está en el cargo. Es decir, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. Más allá de una inhabilitación de 2 años para desempeñar función pública, ¿cuál es la consecuencia de una censura para el exministro Santos Alvite? ¿Acaso eso le ha provocado una responsabilidad civil, penal o administrativa? Lo propio con el juicio político a Juan Zapata, al exministro del Interior. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué gano yo solo inhabilitándole 2 años? Pero si ya vamos a ver, en el caso del exministro del Interior del gobierno del presidente Lazo, se me va el nombre del ex comandante de la policía, Patricio Carrillo, ¿no es cierto? Lo censuraron en el 2023, pero resulta que ya está a meses de retomar el ejercicio de sus derechos políticos y podrá retomar su curul en enero, febrero de 2025 a la Asamblea Nacional. Entonces yo pienso que el sistema de juicio político debe ser modificado para acelerarlo, para hacer efectiva la responsabilidad política mientras el funcionario está en el cargo, no después, pues no ganamos nada, ¿no? Y esto digamos en general, no hablando específicamente del caso de la fiscal general del Estado, que yo creo que no hay responsabilidad política ahí. Así es, doctor. Mire, usted lo censuran a Carrillo y el pueblo lo elige diputado, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, estas son las cosas que demuestran que al país y al pueblo no le interesan estos juicios políticos tardíos, estos juicios políticos que se los da ya cuando no hay ninguna razón, hasta la gente se ha olvidado, porque vivimos en un país, doctor Quintana, donde todos los días hay una noticia que escandaliza, todos los días hay una noticia que escandaliza. Este es el país de los grandes escándalos. Hoy día nos acordamos de una cosa, mañana aparece otra, y así vivimos de escándalo en escándalo y el uno hace olvidar al otro. Pero, doctor, quisiera yo que usted asesore a la ciudadanía en un tema. Usted dijo hace un momento que el Parlamento puede interpretar la ley y que también el procurador puede interpretar la ley. Pero aclárenos, una cosa es interpretar la ley y otra cosa es interpretar la Constitución. Y en ese caso tengo entendido que el único que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Díganos cómo es realmente este caso. A ver, el caso de la interpretación constitucional tiene diversas ramificaciones. En realidad todos interpretamos la Constitución. Los abogados, cuando armamos un caso, cuando armamos una demanda, de algún modo en la fundamentación jurídica tenemos que hacer un ejercicio de interpretación de las normas. Los jueces de primera instancia, de corte provincial, de corte nacional, cuando resuelven casos concretos, son intérpretes de la Constitución. Los funcionarios públicos de carácter administrativo, cuando tienen que resolver un tema que está en el ámbito de sus competencias, lo propio. Es decir, la Constitución tiene múltiples intérpretes, ¿ya? Pero la última palabra, la que tiene efecto vinculante, es la que emana de las decisiones de la Corte Constitucional. Por eso ahí hablamos no de un intérprete solo auténtico, sino de un intérprete final. Entonces, yo puedo tener, vea, le voy a poner un ejemplo práctico. Desde mi punto de vista, el artículo 67 de la Constitución, que trata sobre el matrimonio o que nos ofrece una definición de matrimonio, para mí dice tajantemente, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y si yo fuese juez y a mí me viene una pareja del mismo sexo a pedirme que disponga el registro civil, que inscriba su matrimonio civil, yo le diría, señor, un ratito, no puedo dar esa orden, su petición tiene que ser negada, porque la Constitución literalmente me define lo que es matrimonio. Pero resulta que esa interpretación que yo tengo dista mucho de la que finalmente tuvo la Corte Constitucional, que como ustedes ya conocen, dio paso a la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Esa es la diferencia. El intérprete auténtico y final en estos casos es la Corte Constitucional, pero no es el único. En el caso de la interpretación de la ley ocurre más o menos lo mismo, pero no es que usted tiene un intérprete final. Es decir,
No es que a la larga lo que diga el legislador es palabra sagrada o lo que diga el procurador es palabra sagrada. Son ámbitos de competencia distinta, ¿ya? En el caso de la Asamblea Nacional, usted lo hace a través de leyes interpretativas. Es decir, ante duda u oscuridad de la ley, el legislador instrumenta todo un procedimiento ordinario, presenta un proyecto de ley para darle un sentido y alcance a una norma que ya está existente. En el caso del procurador es una interpretación, si usted quiere, de carácter administrativo. Cuando el órgano de poder público debe tomar una decisión y tiene dudas sobre el sentido o alcance de la norma, le pide un criterio al procurador. Entonces le eleva una consulta y el procurador se la contesta, generalmente a través de su departamento o dirección de consultas. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de la suspensión del juicio político. Yo le insisto, claro, uno dice, sí, pero es que muchos han dicho, lo que pasa es que ¿para qué el legislador renuncia a su facultad intrínseca, auténtica, de interpretar la ley? Si es el que crea las normas, es el que puede interpretarlas de primera mano, sí. Pero haber iniciado todo un procedimiento ordinario para aprobar una ley interpretativa de la ley orgánica de la función legislativa, vea, para eso reformamos la ley y clavamos expresamente una norma que diga que sí cabe la suspensión de los juicios políticos en A, B, C o D circunstancias. Pero como este era un tema, digamos, entiendo yo, urgente, porque la fiscal informa de esto al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea se percata que no hay regla escrita, entonces se le ha pedido al procurador que lo haga rápido, porque evidentemente basta con que yo presente el pedido de consulta, cumpliendo los requisitos que establecen los propios reglamentos, resoluciones del procurador, y el procurador me la va a contestar en un término de 8, 10, 12 días, es decir, en un asunto que en cuestión de tiempo va a ser mucho menor que lo que yo me tardaría con todo el trámite que significa la aprobación ya sea de una ley interpretativa o de una ley reformatoria a la ley orgánica de la función legislativa. Doctor, el señor Aliaga, digo señor porque ya no es legislador, el señor Aliaga ha sugerido con sus declaraciones que él ha mantenido una relación íntima con la fiscal, cosa que me parece, al decirlo, una bellaquería, no por lo menos, porque los caballeros, primero, que no tienen memoria, y segundo, que no divulgan situaciones de carácter íntimo, pero al mismo tiempo, doctor, este hombre que estaba en la época que dice que ha tenido una relación íntima con la fiscal, estaba en el equipo del correísmo, enemigo acérrimo de la fiscal. Y entonces ha estado durmiendo entonces con el enemigo, ¿no? Porque a esa conclusión se puede llegar si es que es cierta, porque es una insinuación que podría ser una insinuación bastarda también, una insinuación que lógicamente pues ahí no hay pruebas ni ninguna cosa, porque no creo que hayan tenido dentro del cuarto donde se reunían testigos, ¿no? O grabaciones, ojalá que así no sea, ¿no? Porque eso sería también bellaquería. Pero ¿usted cree, doctor, que estas cosas así se deben dilucidar o se deben ir al campo realmente jurídico? Él tiene pruebas de eso, no las ha mostrado, pero sin embargo hay mucha gente que le da pábulo a estas afirmaciones, doctor. ¿Qué se debe hacer en un caso de la fiscal? A mí me parece que esta es cuando menos una falta de respeto, una actitud muy baja de una persona que, más allá de una disputa política y de una posición que este procesado puede tener con la fiscal o respecto de la actividad de la fiscal general del Estado, digamos, atreverse a sostener que entre ellos ha habido una relación de carácter personal, íntima, como él lo haya señalado, me parece una bajeza, no es propio de un caballero, entiendo que Aliaga no lo es, nos lo ha demostrado, afirmar esta clase de cosas, ¿no? Y peor aún, por parte de ese legislador que ha basado su nueva acusación constitucional contra la fiscal en este hecho, es decir, de los supuestos chats íntimos y personales que tendrían aparentemente Aliaga con la fiscal general del Estado, y tratar de llevar eso a la arena de la discusión política, me parece que es ratificar lo que le dije hace un momento, es decir, no hay fundamento para el juicio político, no tenemos las pruebas para demostrar que la fiscal ha incurrido en la causal de incumplimiento de funciones, y entonces ahora démosle paso a los disparates de un procesado que además está prófugo de la justicia.
sobre la base de unos chats que él dice tener, pero que no los ha presentado acá. Porque, perdón, Bueno, pero se especuló que hasta se le retiró la visa. ¿Cómo hizo el hombre para ir a Estados Unidos, a esta agencia, a esta empresa, donde supuestamente se perició su teléfono y del cual se extrajo esa clase de información? Porque además aquí hay una cosa, esta aplicación en la que él aparentemente habría tenido contacto con la fiscal, según se ha explicado de gente que es experta en estos temas, eh, se dice que esa información no puede quedar almacenada, es decir, que esa aplicación es tan segura que las informaciones se van borrando automáticamente y no existe mecanismo para recuperarlas. Oh, sorpresa, solamente en el teléfono de este procesado, exasambleísta, la información que ha quedado guardada. Entonces, ya, ese tipo de cosas que ya parecen más dignas de un chisme de cocina, perdón que se lo diga así, más allá de un asunto serio que debería ser un juicio político con causal, con prueba, donde haya una claridad respecto a la responsabilidad política que se busca imputar al funcionario sujeto pasivo del enjuiciamiento político. Entonces me parece que esto ya es incluso una canallada, una bajeza de parte de este exasambleísta y de quienes se han hecho eco de esta clase de mensajes, de publicaciones en las redes sociales. gracias, doctor. Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Claro que sí, para darle paso al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días, don Alcides Ezequiel Montilla García, también a don Julio Osvaldo Ayala Serra y por supuesto un gran saludo para nuestro primer invitado, el doctor Ismael Quintana, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Y ahí dentro de las preguntas de Alcides y de Julio, las respuestas del doctor Ismael Quintana, yo quería pedirle si nos puede ratificar entonces, el Procurador General del Estado no puede hacer interpretación de la ley. Eso fue lo que entendí. No, don Andrés, buenos días. El procurador sí tiene facultades para interpretar la ley. Tiene, ok. Lo que no tiene es atribuciones para interpretar la Constitución, porque desde el año 2009 la jurisprudencia de la Corte Constitucional le prohibió al procurador, digamos, ir más allá de su atribución de intérprete administrativo de la ley. La interpretación de la Constitución sí le está vedada, proscrita, prohibida al Procurador General del Estado. La ley sí puede interpretarla. Ok, o sea, no puede interpretar la Constitución. En este caso efectivamente específico de pues, que le hace una consulta el presidente de la Asamblea, él sí estaba entonces en capacidad de dar una opinión. Cuando se trata de una ley, sí. Ahora, el problema, yo no estoy en capacidad a usted, sí, de darle una respuesta específica a su pregunta, porque el dictamen del procurador respecto al tema de la suspensión del juicio político no se ha hecho público. No sé si ustedes lo tienen. Yo he tratado de conseguirlo. No lo tengo. Entonces, no tengo claridad cuál fue el contenido de la consulta que le formuló el presidente de la Asamblea Nacional. Segundo, no sé cuál es el contenido de la norma legal que el procurador interpretó. Y en tercer lugar, tampoco conozco los argumentos que le llevaron al procurador a emitir ese dictamen en sentido favorable, es decir, de permitir que el Consejo Administrativo de la Legislatura suspenda el juicio político a la Fiscal General del Estado. Yo lo que he dicho es que, de algún modo, sí me genera un poco de dudas, porque la regla básica de la interpretación jurídica es que usted interprete lo que está expresamente escrito. Es decir, cuando yo tengo una duda sobre el contenido, sentido o alcance de una norma, es cuando aplico los métodos de interpretación jurídica, interpretación teleológica, gramatical, ¿no es cierto? Entre otras más. Pero cuando yo no tengo una regla escrita, la tengo que crear. Y el procurador eso no tiene, digamos, esa competencia. El procurador no es órgano creador de derecho. Ahí sí que el órgano creador del derecho es, por excelencia, el legislador, pues, digamos, eso lo sabemos todos. Y además, en eso sí, de algún modo,
la Corte Nacional de Justicia a través de sus resoluciones interpretativas supletorias ante duda o oscuridad de la ley, y por supuesto ya como intérprete final la Corte Constitucional. Entonces, por eso yo sí tengo curiosidad de revisar ese dictamen para saber primero qué norma fue la que interpretó el procurador, porque claro, lo que genera dudas, porque claro, la fiscal con mucha corrección dice, es que no hay regla escrita que determine que se Claro, pueda así es. suspender el juicio político. Entonces, cuando se dice que no hay regla escrita, yo no puedo entrar a interpretar algo que no está escrito. No sé si en eso he sido un tanto, un Sí, poco más claro. Yo creo que este es mucho más. un tema enredoso, Nos queda pero claro. me queda esa duda y por eso yo quisiera poder acceder, leer el contenido del dictamen para ver si el procurador fue más allá de sus competencias o si obró bien. Lo cierto es que ahora tenemos ya una suspensión ordenada y por eso yo les digo, a mí me parece que la Asamblea no debió haberse quedado en la suspensión porque precisamente nos enredamos en esta discusión sobre si el procurador podía hacerlo, si el CAL tenía competencia para suspender, si eso en todo caso debía resolverlo el Pleno de la Asamblea Nacional, porque a mí me parece que hubiese sido mucho más plausible tomar una resolución en el Pleno, archivar el juicio político a la fiscal, aplicando directamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la estabilidad laboral reforzada de las funcionarias públicas en estado de embarazo y periodo de lactancia. Me parece que la solución estaba ahí. Y la fiscal incluso les decía en un video de 3 minutos del otro día, la Corte Constitucional ha emitido abundante jurisprudencia en esta materia. Si eso es así, quiere decir que no es que no hay reglas jurisprudenciales claras. El problema es que esas reglas no permiten la desvinculación. Por eso es que yo digo, a mí me parece que aquí hay una suerte de trampa en esa suspensión del juicio político, ¿no? Tenga usted en cuenta que esta suspensión se va a dar hasta cuando nosotros estemos incluso ya muy cerca del periodo electoral, inscripción de candidaturas, campañas electorales. Por Y a mí me supuesto que parece sí. que más bien por ahí hay una intentona de la legislatura de tenerle a la fiscal amenazada con que el juicio político está ahí latente, de que el juicio no se ha archivado, de que el juicio se puede retomar en cualquier momento, cuando hay jurisprudencia expresa vinculante que determina que no se puede remover del cargo, ni destituirla, ni separarla bajo ninguna figura a una mujer que ejerce función pública y que está atravesando un periodo de embarazo hasta la culminación del periodo de lactancia. Es decir, el juicio político debe ser archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional. A mí me parece que esa era la salida jurídica que se le debía dar a este tema. Lo que sería muy interesante también, como usted bien ha dicho, es poder tener el dictamen del Procurador General del Estado y conocer en base a qué normas él ha actuado, aunque en base a qué normas también. Sí. Claro, Efectivamente. Habría que esperar. Eh, Ojalá el procurador lo haga público. Yo he visto que la Procuraduría en sus redes sociales mes a mes publica sus pronunciamientos. Supongo que vamos a tener oportunidad de conocer este pronunciamiento e incluso otros. Por ejemplo, el otro día también se hizo público que habría un pronunciamiento del procurador respecto a la renovación total del Consejo Nacional Electoral, dictamen con el que yo estaría en principio de acuerdo, pero también, por ejemplo, es otro que a mí me despierta la curiosidad de poder conocer su contenido, incluso para poderlo comentar, ¿no? Claro, que en vez de que se haga el concurso para 2 vocales, se haga de una vez el concurso para la renovación de los 5 vocales, que es lo que ya corresponde, y tiene toda la razón el doctor Ismael Quintana. Ese fue otro dictamen del procurador en este mes. Vamos con las preguntas de don Alcides Montilla cuando son las 9:08. 9:08. Doctor, yo le digo una cosa, ¿no? A propósito de lo que ha sucedido con la suspensión del juicio político a la fiscal. Era el punto de quiebre de la actual política nacional en lo que corresponde a la Asamblea. Si ya no tenemos como atractivo, como punto de quiebre de la política actual en la Asamblea, el juicio político a la fiscal, no tiene ningún atractivo en la Asamblea, ningún atractivo. Claro, alguien me dirá, no, después va a venir las elecciones presidenciales, etcétera. Pero mire, ahora puede pasar algo que reemplace
atractivo perdido con el tema del juicio político a la Asamblea. El tema de las leyes que deben de ser aprobadas producto de la consulta popular, que están formando una comisión multipartidista, integración que han canjeado con la pena muy chiquita que le han puesto a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Y entonces viene la pregunta, si hay 60 días de plazo para que esta comisión multipartidista apruebe estas leyes derivadas de la consulta, ¿qué va a pasar en el momento en que, cumplidos esos 60 días, no se aprueben esas leyes? ¿Qué va a pasar con los integrantes de esa comisión? ¿Serán enjuiciados políticamente por otros asambleístas? ¿Qué pasará con esas leyes? ¿Serán aprobadas mediante el Ministerio de la Ley? Algunas preguntas, doctor. A ver, a mí sí me llama la atención esta sugerencia que ha hecho el Consejo de Administración de la Legislatura al Pleno de la Asamblea Nacional para aparentemente crear una comisión multipartidista que viabilice la implementación de estas reformas al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio. Básicamente porque si usted toma el dictamen 124 CP/24 de la Corte Constitucional, a través del cual la Corte dictaminó o calificó la constitucionalidad de las preguntas, específicamente el párrafo 324, la Corte le dice a la Asamblea Nacional, por ello se advierte que el término aprobar en el presente caso no implica en modo alguno que el Poder Legislativo deba aceptar sin discusión alguna los textos legales propuestos por el proponente. Así, en el caso de las medidas de la consulta, en el caso de que las medidas de la consulta sean aprobadas por votación popular, se debe asegurar que la Asamblea Nacional cuente con las etapas del procedimiento legislativo ordinario. Ser sometido a debates, aprobado por el quórum previsto por el tipo de norma que se aprueba, entre otros, ajustando dichos momentos en el tiempo que la voluntad popular ha ordenado para el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte le ha ordenado al legislador seguir el trámite o el procedimiento ordinario de formación de la ley para discutir o debatir estas propuestas de reforma que ha presentado el presidente Noboa. Y el procedimiento ordinario de formación de la ley, entre otras cosas, abarca el hecho de que el CAL tiene que calificar esos proyectos de ley y que una vez calificados los tiene que remitir a las comisiones especializadas permanentes que en virtud de la materia del proyecto de ley deban entrar a tratar esos proyectos para elaborar los informes para primer y segundo debate respectivamente. El procedimiento ordinario no permite la creación de comisiones multipartidistas ocasionales para la tramitación de estos proyectos de ley. Así que a mí me parece que aquí la legislatura está entrando en un terreno riesgoso porque bien podría alguien pedirle a la Corte Constitucional que active la fase de verificación del cumplimiento de este dictamen que acabo de hacerle presente, y la Corte bien podría determinar que los legisladores de ahí han violado el dictamen, han incumplido sentencia y por lo tanto podría incluso llegar a destituirlos. Así que a mí me parece que no es tan buena idea esto de la comisión multipartidista. Esto tiene que ir, vea, esto en blanco y negro debería ir a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y la Comisión de Justicia debería, pues, elaborar los proyectos de informe para primer debate y segundo debate en ambos casos, obviamente, como dice la Corte Constitucional, ajustando el procedimiento ordinario de formación de la ley a los plazos que la ciudadanía ha dado al momento de haber aprobado esta temática en las urnas. Veremos qué resolución adopta el Pleno, porque hasta aquí lo único que existe es una recomendación por parte del CAL o una sugerencia de crear esta famosa comisión multipartidista. Pero vea, esto es parte de ese juego político que les gusta a nuestros políticos, de que cuando la ciudadanía dice blanco, al político le gusta decir que no ha sido tan blanco, sino blanco hueso o medio marrón o medio amarillito. Entonces, cambiarle el color a la decisión popular. Entonces, creo que debemos estar muy atentos a lo que se quiera hacer en la Asamblea Nacional. Continúa la entrevista con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Quintana. Ahora que usted decía la diferencia entre blanco y blanco hueso, me ha hecho acordar de algo, saliéndonos un poquito de la entrevista seria. Alguna vez un pintor que pintaba mi casa me dijo,
2 galones de pintura blanco hueso. Yo que soy bastante de la ferretería y tiene galones de hueso blanco. Es una cosa totalmente distinta, ¿no? Pero ya llegando a lo serio, doctor, dígame una cosa, todo esto que se ha armado en el Congreso para tratar las leyes que tiene que realizar no es una especie como de estrategia como para no tratarlas, porque hay tan poco tiempo para tratar, creo que quieren hacer como 6 preguntas que analizar. Hay tan poco tiempo, en 60 días, analizar todo esto. Y ya van corriendo los días y todavía no definen ni siquiera quién va realmente a tratar estas leyes. ¿Hasta qué punto es una estrategia como para que entre en vigencia tal como lo mandó el Ejecutivo? A ver, lo que pasa es que también hay que aclarar una cosa. La Corte también le dice al presidente, a ver, usted va a mandar la propuesta de reforma legal, pero la Asamblea no está obligada a aprobar lo que usted manda, porque eso atentaría contra la libertad de configuración del legislador y las posibilidades de debate que con naturalidad se deben dar en un Congreso, en un Parlamento. El legislador tiene la potestad de deliberar e incluso de hacerle cambios a la propuesta del presidente. No, es decir, incluso podrían llegar a rechazar los proyectos de ley, lo cual sería calamitoso porque el artículo 106 de la Constitución establece que los mandatos expresados en urnas en consulta popular son de obligatorio cumplimiento, pero es la misma Corte la que le dice a la Asamblea, usted sigue el procedimiento ordinario de formación de la ley, y el procedimiento ordinario de formación de la ley implica que o le aprueban al presidente los proyectos de ley como él los ha mandado sin objeción alguna, o le aprueban con cambios o modificaciones sustanciales, o sencillamente no le aprueban al presidente los proyectos de ley. Esos escenarios, digamos, podrían darse. Ahora, sí me llama la atención que ya es semana y media de la proclamación de resultados en el registro oficial y este tema ni siquiera está en manos de una comisión especializada en la Asamblea Nacional, es decir, van pasando los 60 días y son 60 días que deberían darse incluyendo la posibilidad del veto presidencial. Es decir, ahí la cosa, pero ya empezaremos a ver de aquí después de 40, 45, 50 días, empezaremos a ver los pretextos de nuestros políticos. Nos dirán, sí, es que no nos alcanzó el tiempo, es que hay que hacer el informe, es que la comisión no se ha logrado reunir, es que no le dan quórum al presidente. Bueno, nos dará 100,000 pretextos para que las cuestiones que la ciudadanía ordenó que sean reformadas en el Código Penal, en la Ley de Extinción de Dominio, finalmente pudiesen llegar a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos, porque ya, para esta gente la Asamblea Nacional es más importante el día del bizcocho, el día del terno de baño o cualquier otro día, menos el día de sentarse a trabajar en los proyectos de ley. Doctor, el presidente ha remitido en los proyectos de ley, especialmente en cuanto a la aplicación de penas, prácticamente en todos los casos duplicando las penas que tenía, más o menos. Pero Julio, ya está nuestro próximo invitado, el consejero Juan Esteban Guardera, para que sea tu última inquietud. Y es la última. ¿Qué le parece si el Congreso, en lugar de aceptar lo que ha planteado el presidente, las aumenta? En el Perú acaban de dar una ley por la cual, por ejemplo, se puede eliminar al delincuente tranquilamente sin que eso implique sanción alguna. El Congreso podría, por ejemplo, aumentar a cadena perpetua, por ejemplo, cuando el presidente solo ha pedido la duplicación. En cortas palabras, doctor Quintana. La Constitución lo que prohíbe es la pena de muerte, pero también nosotros estamos sometidos a la prohibición convencional de penas inhumanas, crueles o degradantes. Habría que ver, la discusión es amplia en el tema de establecimiento de cadenas perpetuas. De hecho, hay un proyecto de ley que planteó el expresidente Gutiérrez que plantea este tema para cierto tipo de delitos, pero esa discusión nos llevaría más allá de 60 días, porque ahora en el COIP nosotros tenemos una acumulación de penas de carácter matemático hasta 40 años. Entonces, claro, por ejemplo, hay penas, usted me dice, si usted me quiere poner el sicariato a 50 años, híjole, esa discusión además lleva un tema más de fondo, que es un asunto ya criminológico, no solamente de números. Entonces, el aumento de penas no es un asunto de decir, no, ¿a cuánto está ahora el asesinato? Está a 15 años, por ponerle un ejemplo. Pongámosle a 30, porque el delincuente no sale a delinquir abriendo el Código Penal. El delincuente no sale a extorsionar, a violar,
a asesinar, diciendo, a ver, es que si cometo homicidio, el homicidio me dan menos años de cárcel que el asesinato. Entonces, me explico, la legislación penal requiere una discusión un tanto más seria que decir, dupliquemos las penas así por así, porque eso también nos genera el problema del hacinamiento carcelario, ¿no es cierto? Entonces, vea, la discusión es muy compleja, pero yo no le quiero quitar tiempo al consejero Guarderas, que yo lo veo que está conectado y quiero ser respetuoso también de eso. Así que les mando un abrazo a todos, buenos días y gracias también por la invitación. Andrés Mendoza y Paladines, continúe, por favor. Muchísimas gracias, Julito, y gracias al doctor Ismael Quintana por estar con nosotros.